Era con 53 minutos, 9 con 53, estamos en el Buenos Días a Todos, estamos con la Monse Álvarez desde el día de hoy, luego a las 11 llega el mediodía con Daniel Fonsalía, a quien vemos ahí en la gráfica, estará un ratito más ahí en la parte de allá de nuestro set con una nueva propuesta para ustedes. Está también con nosotros Luis Toledo, exfiscal, abogado, ¿cómo le va? Bienvenido, está el capitán Medina también acá en el set, porque estamos atentos a lo siguiente. La semana del 14 de febrero nos enteramos que una menor de 13 años había desaparecido desde su casa. Hablamos con sus padres, con su madre y su pareja. Estuvo al menos 12 días perdida. Íbamos conociendo a poco algunas imágenes como la que está viendo usted. Se le vio en una piscina acompañado de un mayor, después dentro de una estación de metro donde había una suerte de intercambio. Las últimas imágenes que teníamos eran esas, andando en la calle o en el ascensor, una vez que ella se va desde la casa. Pero ¿qué pasó después? Porque afortunadamente ella fue encontrada. Se dice que estaba en Renca, que se acerca un carabinero para decirle que había sido secuestrada. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes son las personas, los adultos que ya son personas identificadas? ¿Hay una red de trata de personas detrás de esto? ¿Está funcionando de manera oculta acá, en nuestra sociedad, bajo nuestras narices, en redes que están secuestrando menores para generar comercio o explotación? Es parte de lo que vamos a ver a continuación, porque a propósito de una noticia quizás estamos destapando un problema grave de nuestra sociedad. Casi 2 semanas que una menor de edad estuvo desaparecida. Llamados por teléfono, búsquedas extensas por gran parte de la región metropolitana. Y todo terminó la madrugada del 26 de febrero pasado, cuando la menor de edad se acercó a personal policial y señaló que la tenían retenida desde hace varios días. Dos personas fueron identificadas como quienes habrían mantenido capturada a la menor de edad. Un ciudadano peruano de 29 años que la habría tenido en un cité entre el 16 y 20 de febrero. Y un ciudadano colombiano de 26 años que fue visto en un parque acuático en Peñaflor y después en Calicanto. Quien efectivamente en la comuna de Renca se acerca a personal policial que estaba desplegado producto de una contingencia, quien le señala que era la menor que andaban buscando los distintos carabineros y policías a nivel nacional. Según las autoridades, las organizaciones criminales buscan captar personas que de cierto modo se sienten vulnerables para que sean parte de su organización. ¿Cómo reclutan personas las grandes bandas criminales? Estas organizaciones siempre funcionan con esto que se denomina la seducción, la fase de seducción. Es como el grooming, ¿no? Se acicala, se prepara a la víctima para conseguir ciertos objetivos. Y en ese sentido, la víctima, porque estamos hablando de menores de edad, sí o sí son víctimas, presentan una pseudo voluntariedad, ¿no? Que pareciera que las personas tienen voluntariedad, pero es una pseudo voluntariedad porque no están analizando todas las situaciones y sus consecuencias. El caso que le contábamos recién es impactante. Una menor de edad que en cuestión de horas desaparece. Su rastro se pierde. Cámaras de seguridad que daban indicios de que había sido trasladada. Nadie sabía nada. Fue trasladada entre cités e incluso fue vista en un centro acuático, siempre acompañada de personas mayores que ella. Él trabajaba acá en mi local, pero cuando él vino el martes, vino con la niña, entonces yo me sorprendí porque vino con una niña menor de edad. Entonces yo le pregunté a la niña cuántos años tenía. Entonces la niña me dijo que tenía 17 años. Entonces, pero la carita no le presentaba para los 17 años. Entonces yo la agarré a él y le digo, parece una niña, parece de 13 años. Y él lo que hizo es agarrar las cosas y se fue hasta el día de hoy que no apareció más. La niña como inquieta y él también. 2 semanas de completa angustia. 2 semanas en que su familia luchó por saber qué había ocurrido. Todo terminaba así. Aseguró que estaba secuestrada y escapó. ¿Cómo fue ubicada en Renca la menor de 13 años buscada desde el 14 de febrero? Las autoridades confirmaban que la menor de edad había sido encontrada y que ella misma había dicho que estaba retenida en contra de su voluntad durante los días que estuvo desaparecida. Bueno, toda víctima es escogida, nunca es al azar.
Por lo tanto, las estrategias de victimización tienen que ver con detectar cuál es la falencia de esa víctima y en ese sentido se le ofrece lo que carece. Por eso la captan. Entonces esa estrategia de victimización, por ejemplo, si hay una víctima menor de edad que necesite dinero o que tenga, por ejemplo, el hecho de cumplir un sueño, de ser una bailarina o de tener dinero o de comprar algo, estas personas aprovechan esa carencia, esa necesidad para, a través de eso, captarla, ¿no? El análisis criminal que ha realizado Carabineros en distintos casos, tomando como línea investigativa la captación de personas para fines criminales, hemos detectado que organizaciones criminales se aprovechan de cierta vulnerabilidad de aquellas, ya sea adolescentes en algunos casos o incluso personas adultas, que mantienen cierta condición que pudiese ser perfecta para esta organización y así hacerlos partícipes de ciertos delitos bajo distintos roles. ¿Qué hay detrás de este tipo de secuestros? Las autoridades señalan que funcionan con una especie de organigrama en los que incluso sus líderes, quienes envían a sus brazos operativos, siguen detrás de las rejas. Acá lo importante es que las organizaciones criminales captan personas que tienen cierta vulnerabilidad y se aprovechan de esto para que éstas terminen cometiendo, ya sea en algunos casos, ciertos delitos, bajo esta condición de sometimiento, porque ellos de otra forma o captan o mantienen en su poder documentos, como también son quienes mantienen a diario a esta persona entregándole el lugar donde viven e incluso la alimentación. Pero ojo, esta no es la única arista cuando hablamos de secuestros. Hay casos en los que los antisociales solo buscan dinero a cambio, no reclutarlos, y es ahí cuando la situación también se complica. A través de un voucher, un hombre denunció ser víctima de un secuestro en Limache. Carabineros logró dar con los captores, quienes eran amigos del afectado y habían compartido con él la noche anterior. Todos los involucrados cuentan con un amplio prontuario policial. Este caso es reciente, ocurrió en la comuna de Limache. Presta atención al voucher que pareciera ser una simple boleta. Sin embargo, el secreto que esconde por el otro lado es digno de una película. En un papel, en un voucher, ¿cierto? Solicita ayuda, lo que la cajera advierte y es alertado el guardia quien se comunica con Carabineros en forma inmediata. Ayuda rezaba la parte trasera del voucher. Un hombre discapacitado acusó ser víctima de un secuestro y justo cuando lo estaban obligando a retirar dinero del banco, dio el aviso. Tiene un origen el día anterior, donde hay una celebración entre las personas se conocían. Después lo retuvieron al saber que había vendido una vivienda. Por ese motivo es que uno de ellos da la idea de poder llevarlo y sacar plata de esa venta. Hace poco más de un año contábamos este caso. Una víctima de secuestro que estuvo 48 horas y que incluso fue trasladado por varios kilómetros. Fue trabajando, intentando generar un poco de lucas, porque era un viaje normal al principio. Terminó con 5 armas apuntándome y subiéndome a la parte de atrás del auto para vaya uno a saber qué querían hacer en ese minuto. Todo ya fue alrededor de la noche, ya estaba de noche. ¿Cuáles son los motivos detrás del secuestro de personas? Las autoridades explican que hay diferentes razones. Sin embargo, principalmente se aprovechan de las necesidades de las personas. Las organizaciones captan personas para que estos cometan ciertos delitos y ciertos roles y no podemos descartar que algunas de estas ocurre la trata de personas para fines de explotación laboral, sexual, que es lo más frecuente en nuestro país. Y lo podríamos vincular directamente con los casos que han logrado ser resueltos, donde lamentablemente tenemos un porcentaje importante de mujeres que han sido víctimas y que están vinculadas a estos dos. Los secuestros o capturas a menores de edad son una realidad. Hoy las autoridades están más alerta que nunca, ya que es algo que hace 5 años no se veía tanto. Un delito importado y que con el paso del tiempo es mucho más visible. Estamos hablando de un caso de eventual explotación sexual, explotación laboral, como decía una de las oficiales de Carabineros entrevistadas en la nota,
Bueno, es parte de lo que vamos a hablar entonces junto a Luis Toledo, al capitán Medina. A ver, acá hay un tema que yo creo que le pasó a mucha gente que vio en la imagen a esta niña de 13 años acompañada con estos hombres que no la llevaban a la fuerza. Entonces en las redes sociales la gente empezó a decir, pero es que esta niña, hay un juicio social súper complejo que yo creo que es importante, Luis, ponerlo en su lugar. Porque estamos hablando acá de una niña de 13 años. Víctima. Que en ese caso no existe el consentimiento. Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo con las personas que enjuician socialmente a través de redes sociales este tema. Porque de verdad se trata de una forma, podríamos decir, de engatusamiento, de seducción, que es lo grave de lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto? A ver, yo creo que más que un juicio, hay un prejuicio absolutamente instalado en nuestra sociedad y en nuestro país que tiende a invisibilizar los delitos que se provocan por derivados de la actividad criminal de explotación sexual comercial infantil en materia de delitos sexuales. Estoy hablando de producción de material pornográfico, de obligarlas a pertenecer, por ejemplo, a redes criminales o trabajar en nightclub, en definitiva. Invisibiliza la trata solo por una palabra muy, digamos, muy sencilla, que en nuestro país es muy común. Pero es que ella quería, es que ella está ejerciendo el comercio sexual, ¿no es cierto? Sí. Y esto es una situación que es muy compleja para la investigación criminal, porque ese prejuicio no solo está instalado en la sociedad, digamos, normal, sino también en las instituciones. Hoy día se prefiere investigar droga, armas, pero este comercio sexual que genera una pero ¿usted quiere decir que la fiscalía? Estoy hablando... Instituciones, dice, como que tienen, como hacen manga ancha con esto. No. Se persigue, pero detrás de la persecución hay un prejuicio instalado también en quienes se están investigando. ¿Se entiende? Es más fácil, por ejemplo, condenar por droga, por tráfico de droga, por tráfico de armas, que condenar por este tipo de casos donde usted va a tener generalmente una retractación, una víctima muy vulnerable, una víctima que es muy probable que esté cooptada por estas redes criminales y que quiera volver. En definitiva, una persona que usted no sabe si está dentro de la red o fuera de ella. Ahora, qué increíble. Uno pensaría, solo por poner un caso emblemático, que después de los casos de alto hospicio, donde este prejuicio fue muy patente, muy evidente, se decía que las víctimas no eran víctimas, sino que estaban ejerciendo la prostitución por aquí y por allá, como que si ese solo hecho ya... permitía que, bueno, si les pasó en el marco de eso y como que se la buscaron. Uno esperaría que se hubieran aprendido ciertas lecciones y a la luz de lo que usted nos dice, desde la expertise que tiene, esto no es así. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que hay un comercio instalado porque hay clientes. O sea, eso hay que decirlo. Sí, claro. Pero eso es histórico. Por eso, porque es histórico, claro. Y eso no ha bajado. Lo que pasa es que acá hay un fenómeno nuevo, Luis. Es decir, el tema de la explotación sexual infantil existe, pero acá el tema de lo complejo es que las redes sociales son la forma hoy día en la cual se seduce, engatusa, atrapa psicológicamente, que es distinto ante la red de explotación sexual. Secuestraban a las niñas o las traían muchas veces desde el extranjero y no las dejaban salir de la casa cobrando por sus servicios sexuales. Pero acá hoy día se da algo súper complejo que también involucra a los padres, que son de alguna manera seducidas y atrapadas, y los padres no saben nada de lo que está ocurriendo. Y la niña desaparece como desapareció el 14 de febrero y no se supo de ella en días. Y por eso también las instituciones Carabineros y la Policía de Investigaciones ya hace bastante años crean áreas especializadas en esta materia y que se dedican también a hacer este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque ya dentro de la última década se ha visto un aumento importante de este delito. Principalmente en un inicio que venían desde el exterior hacia Chile y que las traían, inclusive hay casos que el año pasado se conocieron desde Paraguay, otros desde Colombia. En Talca había una de las casas también donde había personas que estaban también bajo la trata de personas. En Colchane nosotros el año pasado tuvimos un procedimiento donde una persona huye
de un inmueble en Colchane, en la frontera, pide ayuda a Carabineros y habían decenas de personas que venían también a través de la trata. Pero en este caso, que es lo complejo y por qué también se ha mantenido bajo reserva, es dar con qué pasó. Sí, porque eso es lo relevante hoy día. ¿Qué ocurrió? ¿Qué estas personas pero dentro de lo que se puede contar, ¿con qué se encontró la policía? Lo primero es ¿Qué se sabe del CITE? Sí. ¿Qué se sabe del famoso funeral de alto riesgo? ¿Con qué se encontró la policía aquí en el contexto de la chica? Lo primero, un día cerca de la 1 de la mañana, de madrugada, se acerca una niña a Carabineros a pedirle ayuda. Carabineros rápidamente la identifica, porque nosotros también a través de nuestro departamento CEP hicimos un encargo nacional con la imagen de ella, y la detectan y ella entrega la información inmediata, que estaba con unos captores que arrancó de un servicentro. Este servicio estaba resguardando un sector que tenía un funeral complejo. Perdón, ella no estaba retenida en un domicilio del sector, sino que se escapa de un servicentro cercano y llega por sus medios caminando hasta este lugar. Justo se encuentra un carabinero y ella huye desde un servicentro. Eso es lo que nos dice en primera instancia, claro, inmediato. Lo que nosotros nos preguntábamos en ese momento es, si ella estaba en una casa ahí, yo me imagino que dice, oye, me tenían retenida en esa casa. Me imagino que de inmediato el carabinero tendría que haber ido en este a caso ese lugar. Fue desde un servicentro. Ya. Y ahí dice que huye desde un vehículo. Y ella huye y justo habían carabineros en la zona por un funeral de alto riesgo. Exactamente, y son ellos los que adoptan rápidamente el procedimiento, que le prestan la ayuda inmediata, que hay una contratación de lesiones para ver cómo estaba y con la información que fue entregando. ¿Qué tan distante es esa estación de servicios del lugar donde ella se entrega a Carabineros? No, era distante. Ahora de inmediato se hace un despliegue con las características que hay. Uno paralelamente a través de la central de comunicaciones tiene información para que vehículos vayan a fiscalizar un delito grave que se está denunciando, y que también entregó lineamientos directos también a la parte investigativa. Además de las imágenes que se fueron levantando, de la evidencia que ya habían personas posicionadas, hay nombres, hay nacionalidades, hay ya información que está muy clara. Usted dice una cosa importante, que ella estaba retenida, porque cuando se junta con ellos, uno podría decir, entre comillas, voluntariamente. Ella es engatusada, se junta en este lugar público. Sin embargo, cuando llega y se puede contactar con Carabineros, ella ya estaba asustada. Ella ya no podía salir de ahí, por algo huye. Y por eso uno de inmediato con la víctima, una víctima además de 13 años, una niña, rápidamente se le entrega la contención con la información que estaba entregando, que fueron los primeros antecedentes que se fueron levantando. Y que eso permitió también, a través de la Fiscalía, empezar a hacer una investigación más amplia con otras diligencias que aún siguen en desarrollo. Capitán, entiendo que hay reserva de información y hace nuestro rol hacer las preguntas, usted verá hasta dónde puede responder. Las personas que conocemos a través de estas imágenes en la piscina o en la estación del metro, ¿son las mismas personas que posteriormente ella reconoce que la tenían secuestrada? Bueno, de esa información en la que se mantiene. Lo que sí es importante es que esas personas sí están totalmente identificadas. Las de los videos. Exactamente, la de los videos. Hay una identificación de personas que estarían vinculadas también a esto. Pero aún no se les detiene. Aún no. Sabiendo que tenemos un problema tan grave de permeabilidad de la frontera, el tiempo que ha transcurrido podría dar una señal de que se podrían haber escapado ya. Si es que no está en presencia de algo mayor. ¿A qué se refiere? Por eso cuando hay delitos de esta naturaleza... O que sea que el fondo de la Fiscalía está buscando aquí una red que no son solamente dos personas, Luis, sino que de repente aquí hay... Porque a veces uno no entiende que se demoren tanto. ¿Será que se están demorando tanto porque aquí van a venir con algo grande la policía y la Fiscalía? Lo que pasa es que detrás de esto hay un enorme negocio. No es una persona o no puede ser solo una niña, sino que efectivamente estamos hablando de un negocio criminal que genera mucho dinero y que le genera a las organizaciones criminales existentes. Montserrat, existen organizaciones criminales en el centro de Santiago con víctimas de, extranjeras, que están alojadas en distintos departamentos de Santiago Centro, de Recoleta, de Estación Central, que prestan servicio a través de Uber, para distintas partes de Santiago. Estamos hablando de un negocio que se invisibiliza, pero detrás de eso está una red criminal profunda que les sirve para comprar armas, que les sirve también para extorsiones, para secuestros. Le puedo hacer una pregunta, Luis, porque yo escucho lo que usted relata y lo he escuchado a veces de otras personas que dicen, no, mira, en el centro hay esto. Si sabemos que hay, ¿por qué no se atacan? Porque se atacan. Es que ahí está el tema. Carabineros, la Policía de Investigaciones están trabajando profundamente en eso.
no solo en ese sector, sino que en muchas otras partes. Lo que pasa es que son redes muy dúctiles, Eduardo. Son tan dúctiles que cambian, luego usted rescata a las víctimas y luego las reemplazan por otros. Usted saca a los sujetos que son los fusibles y vienen otros. Es que eso, se detienen los fusibles, pero no se logra llegar a los que organizan todo esto. Es difícil llegar a los que muchas veces... Claro, o se atrapa las cabecillas y después suben los llamados qué increíble soldados. lo que usted decía, que para que esto ocurra tiene que haber gente dispuesta a ir a un lugar sabiendo lo que eso implica, ya sea o porque son menores de edad o por la condición en la que están. O sea, hay gente que está dispuesta a todo en pos de aquello. Así es. Ese es el punto, y como hay un comercio que genera mucho rédito, digamos, económico, hay clientes que sirven para esos efectos, que prestan cuenta incluso de ahorro para seguir abultando el negocio. La labor policial no es fácil en ese sentido. No es que no exista preocupación, la hay. El problema es que es un tema bastante grande, que esto lo visibiliza en la denuncia de la niña. ¿Y el negocio es explotación sexual o también pornografía infantil? Usted tiene dentro de los delitos, Montserrat, de explotación sexual comercial infantil, desde la producción hasta el almacenamiento de pornografía, estoy hablando. ¿Y eso produce plata? Pensando que el año pasado se atrapó a una banda de explotación y tráfico de personas, como se dice ahora, vinculada incluso al Tren de Aragua. Y usted dice algo que es importante, que es una forma de obtener plata para otras operaciones. Así es, son multigiros. Y claro, entonces obtienen plata para armas, obtienen plata para movilización y droga, etcétera. Pero la pornografía infantil está dentro de la cartera de negocios, podríamos decir, de estas bandas. Un poco más delictuales. reducida, pero sí está dentro de la posibilidad, que está más vinculado con la trata, ¿ya? Con la pérdida de libertad, con tenerla en un determinado lugar. En este caso, se conoce porque la niña, de 13 años, estamos hablando de una niña, pudo denunciar. Pero ¿cuántos otros casos existen y que las chicas están trabajando en algún local o están siendo llevadas por Uber a un determinado departamento que no han denunciado? Mira, diciembre del año pasado, esta información que recogí Biobío en su momento. Tren de Aragua en la región metropolitana obligaba a adolescentes a prostituirse. Fiscalía indaga GPS de sus celulares. Trabaja, dice la Fiscalía de la PDI, a contrarreloj para determinar quiénes fueron los que contrataron los servicios sexuales de la célula del Tren de Aragua en Santiago. Esto luego que el martes, estamos hablando de diciembre del año pasado, se logró desbaratar un grupo que operaba, o sea, hace 3 meses, por eso lo quiero destacar, que operaba a cuadras de La Moneda y que mantenía una docena de mujeres obligadas para que ejercieran el comercio sexual. Eran, como ellos llaman, mujeres multadas. Sin embargo, con el avance de las horas, los policías fiscales establecieron que varias de las mujeres que fueron encontradas al interior del departamento en la calle Tarapacá 1331 eran menores de edad. Ellas, obligadas o inducidas, ahí quiero después que el capitán nos explique cuáles son esas características, eran ofrecidas vía web en Santiago, es decir, se configura el caso de delito de explotación sexual infantil. Dentro del cruce de información, la Fiscalía estableció que los llamados clientes que contrataban por hora a las adolescentes eran del sector oriente de Santiago, sectores más acomodados. De hecho, los investigadores están cruzando los datos de los GPS de los teléfonos de las menores para dar por georreferenciación con las casas o departamentos donde fueron a parar, esto en comunas de Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea, por nombrar alguna. Esto es como una película y de esas tramas horrendas, pero que está ocurriendo en la vida real. Hagamos aclaración de inducidas y qué ha pasado con esta investigación. Es la información que se levanta del mismo momento, de cómo explican del por qué están ahí, de cómo llegan también a realizar ese servicio que ellos le llaman. Y ahí hay que recordar qué pasó hace algunos años, de cómo ingresan los primeros brazos articulados de estas bandas criminales de Centroamérica. Ellos parten con ese delito, que era el tema del tráfico de personas, la trata de personas, en el norte del país. Y es ahí cuando se empiezan a levantar los primeros antecedentes, donde traían mujeres de otros países ofreciéndole un trabajo acá. Un trabajo totalmente ajeno en el cual terminaron. Pero llegaba un momento en el cual ya no podían salir, porque estaban bajo extorsión, bajo amenaza, estaban bajo esa presión permanente, y estos delincuentes utilizaban eso para aprovecharse y que ya generaba este servicio que para ellos era muy lucrativo. Pero es lo que ha pasado en distintos casos acá, donde principalmente participan muchas veces adolescentes o niños. Claro. Ahora, ¿qué ha llevado a la investigación de los últimos casos? Es que siempre hay un vínculo cercano, de que ingresa por ahí primero a este lugar.
le genera la confianza, como decía la Monza, a través de redes sociales. Te conquisto, te digo, mira lo que te voy a ofrecer. O alguien cercano que le genera confianza es quien le abre las puertas de este negocio para ellos. Entonces ahí es donde te encuentras después que no pueden salir. Y la investigación es clave para eso. Porque tú tienes que dar con el cabecilla, quién es el que financia la logística, quién tiene el arriendo de los mismos edificios, de los locales. Estamos hablando que eran decenas de departamentos donde efectuaban. Y los clientes no son inocentes. Pero no son es que eso es inocentes interesante tampoco. porque una persona que contrata servicios sexuales de un mayor de edad, eso no es delito. Así es. En Chile finalmente la prostitución no es delito. Claro. Y en este caso a mí me llama mucho la atención que como aquí habían menores de edad en esta red que se logró atrapar, se dijo que se iban a tratar de seguir a los consumidores de este sexo con menores de edad en el barrio Oriente de Santiago. Yo hasta el momento creo que es bastante inédito que se haya podido dar, me estoy acordando como que quizá el caso Spinac fue un caso donde se logró estructurar como este grupo de personas que consumían sexo con menores de edad y almacenaban también material pornográfico, pero en general el cliente queda impune. De hecho, va a alegar que desconocía. Claro. Va a alegar que desconocía la edad de... Además, eso es súper común. Yo no sabía porque me dijo que tenía 18. Claro. Y hay procedimientos donde el último tiempo, y hace algunas semanas, se han logrado detener a personas por el almacenamiento de pornografía infantil. Entonces ingresan las partes investigativas por un lado, por una hebra, y después empiezan este abanico que se empieza a abrir y empiezan a encontrar que no es tan solo eso, sino que hay una vinculación con otro tipo de red criminal. Y lo otro que hoy la tecnología te permite posicionar a través de la triangulación de llamadas, de los teléfonos, de las telefonías IP, del IP, ver quiénes, por ejemplo, son los que contrataban el servicio, si hay transferencias, si hay pago, te empieza a hacer una vinculación completa. Y eso es lo que se está haciendo actualmente. Vamos a ir a hablar de un tema súper importante, Luis. Permítame un segundo, porque tenemos que despedir al capitán Medina, que nos tiene que abandonar en este minuto, tiene otras cosas que hacer. Defender la ley. Muchas gracias al capitán Medina por acompañarnos. A ver, pero solo antes de empezar con lo tuyo, para nosotros era muy relevante en su minuto cuando tuvimos información de esta desaparición, que la menor llegara hasta su madre. De hecho, usted ha notado que dejamos de decir el nombre de la menor una vez que se ha conocido la naturaleza de lo que se está investigando. Para nosotros primero era una niña desaparecida que lo único que queríamos era que llegara nuevamente a estar con sus padres. Nos hemos ido enterando del alcance de lo que esta menor tuvo que enfrentar y vivir a propósito de las investigaciones posteriores. No dimensionábamos qué era lo que teníamos ahí. Por eso, solamente como a modo de cierre, para nosotros tan relevante como programa, como medio de comunicación también, que los padres establezcan los vínculos necesarios para tener la confianza y que estas cosas no ocurran. Evidentemente ese es como el escenario ideal, pero muchas veces los padres vamos a desconocer lo que hacen nuestros hijos. Por mucho que digamos que nuestros hijos no tienen acceso a redes sociales, siempre va a haber una posibilidad. Hoy día cualquier mínimo acceso a un computador, a un teléfono, es una puerta abierta a la pornografía. Y desde ahí podría ser una puerta abierta a quizá otras cosas. El llamado a mantener una buena relación con nuestros hijos, a estar muy atentos a lo que está ocurriendo y también, por supuesto, aquellos que han considerado hasta ahora prudente, oportuno, no sé, satisfactorio, acceder a este tipo de situaciones, que por favor, no sé desde qué manera llamarlo como el sentido común, porque yo creo que aquí hay una cuestión, prácticamente una parafilia, pero debemos terminar y cuidar de una vez por todas, entender que los niños están primero en todo ámbito de cosas, en todo, y que no sea solamente un eslogan con el cual nos llenamos la boca en periodos de campaña.